¿Alguna vez te has detenido a pensar quién era Dios antes de todo? Antes de la creación del universo, antes del inicio del tiempo, antes de que existiera cualquier cosa. Esta es una de las preguntas más intrigantes y profundas que la humanidad se ha hecho. Imagina, por un momento, un Dios eterno que siempre ha existido, habitando en un antes donde no había tiempo, materia ni espacio. Parece incomprensible, ¿verdad? Pero hoy, exploraremos juntos este misterio y desentrañaremos verdades que pueden transformar tu fe y tu visión de lo divino. Así que suscríbete al canal para no perderte nada. Al final de este video, revelaremos una verdad sorprendente que une todos estos pensamientos, algo que está directamente relacionado con la razón por la cual tú y yo estamos aquí hoy. Prepárate para un viaje que va más allá de la comprensión humana y que puede tocar lo más profundo de tu corazón. Desde el inicio de la historia, la humanidad ha intentado comprender la esencia de Dios. ¿Quién es Él? ¿De dónde viene? ¿Por qué eligió crear el universo y a la humanidad? La Biblia nos da pistas, pero no siempre encontramos respuestas directas. En Génesis 1:1 leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta frase nos presenta a Dios como el creador de todo. Pero, ¿quién era Él antes de ese principio? ¿Qué sabemos sobre su existencia antes de que todo comenzara? El Salmo 90:2 nos da una pista importante, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Aquí vemos una verdad extraordinaria, Dios existe fuera del tiempo. Es eterno, sin principio ni fin, y todo lo que conocemos está anclado en su existencia. Ahora, piensa por un momento, si Dios es eterno, esto significa que Él ya existía en perfecta plenitud antes de que cualquier cosa fuera creada. Pero, ¿qué motivó a un Dios infinito y autosuficiente a crear el universo y a la humanidad? ¿Fue una necesidad? ¿O algo mucho más profundo? Esta pregunta guía nuestra reflexión hoy, y la respuesta final revelará algo extraordinario sobre el amor y el propósito de Dios. Si tú, como yo, amas sumergirte en misterios profundos y deseas acercarte aún más a Dios, suscríbete al canal ahora mismo. A lo largo de este video, exploraremos cómo Dios, siendo eterno, nos invita a comprenderlo, adorarlo y relacionarnos con Él. Y, al final, traeremos una revelación que conecta todo lo que vamos a discutir y que puede redefinir la forma en que ves tu propia existencia. Abre tu mente y prepara tu corazón. Esta es más que una reflexión, es una invitación para descubrir a un Dios que es, al mismo tiempo, eterno y personal, infinito y cercano. Y recuerda, la gran revelación te espera al final. ¿Cómo podemos entender a un Dios que existe fuera del tiempo? Mientras nuestra vida sigue una línea temporal clara, con inicio, desarrollo y fin, Dios trasciende esta realidad. Él no está limitado por lo que conocemos como pasado, presente y futuro. En Isaías 40:28 está escrito, el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. No se cansa ni se fatiga, y nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Esto significa que Dios siempre fue, siempre es y siempre será. Para nosotros, la eternidad es un concepto casi imposible de comprender. Estamos tan atrapados en las limitaciones del tiempo que imaginar una existencia sin principio ni fin desafía nuestra lógica. Pero esa eternidad divina es el fundamento de toda la creación y de nuestra propia existencia. Dios no solo creó el tiempo, sino que está por encima de él, controlándolo completamente. En 2 Pedro 3:8, leemos, para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto significa que Dios ve todo simultáneamente. Él no está esperando que ocurra el futuro, Él ya está allí. Ahora reflexiona, si Dios es eterno y conoce el final desde el principio, ¿no trae esto una enorme seguridad a nuestra fe? Saber que el mismo Dios que creó el universo también conoce cada detalle de tu vida y ya tiene un plan perfecto puede cambiar nuestra forma de vivir. En Jeremías 29:11, Él nos recuerda, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Antes de crear el universo, Dios ya existía en su plenitud. No necesitaba nada. No necesitaba del tiempo, del espacio ni de nosotros. Entonces, ¿por qué decidió crear? ¿Qué motivó a un Dios infinito y autosuficiente a dar origen a todo lo que existe? La respuesta está profundamente conectada a su amor y propósito, que exploraremos más adelante. Pero piensa en esto, la creación fue un acto de amor. Un amor tan expansivo que no podía ser contenido. La eternidad de Dios también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia finitud. Mientras estamos limitados por el tiempo, Dios nos ofrece algo que va más allá de esa limitación, la promesa de una eternidad con Él. Como está escrito en 1 Corintios 2:9, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón humano, es lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, pregúntate, ¿cómo cambia tu relación con Dios al comprender su eternidad? Saber que Él es eterno, inmutable y totalmente soberano sobre el tiempo debe llenarnos de humildad y confianza. Y si estás disfrutando este viaje espiritual, suscríbete al canal ahora mismo. Juntos exploraremos más misterios que nos acercan al Dios eterno.
Al final de este video, revelaremos algo que conecta todas estas reflexiones. Y esa revelación puede transformar la forma en que ves la eternidad y, más importante, tu relación con Dios. Te pido, quédate hasta el final, te sorprenderás. Antes de que existiera cualquier cosa, antes del tiempo, del espacio, o incluso de la materia, Dios ya existía en perfecta comunión y armonía. Pero, ¿cómo era esa existencia? La respuesta está en el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios siempre ha existido en tres personas, coexistiendo eternamente en amor y gloria. Este concepto, aunque misterioso, es fundamental para entender quién era Dios antes de todo. En Juan 17:24, Jesús oró al Padre diciendo, Padre, aquellos que me diste, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me diste, porque me amaste antes de la creación del mundo. Este versículo revela algo extraordinario. Antes incluso de crear el universo, Dios Padre amaba a Dios Hijo, en perfecta unión con el Espíritu Santo. Este amor eterno es la esencia de Dios. No necesitaba nada más, pues encontraba total plenitud en la relación entre las tres personas de la Trinidad. Ahora, piensa en esto, si Dios ya era completo, ¿por qué decidió crear el universo y a la humanidad? No actuó por necesidad, sino por elección. La creación no fue un acto para suplir una carencia, sino para compartir la plenitud de su amor y gloria. Dios es amor, como nos enseña un Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor verdadero es expansivo, desea dar, crear y compartir. Por eso, Dios decidió crear el universo e incluirnos en su historia. Antes de la creación, Dios ya existía en perfecta armonía. En Génesis 1:26, leemos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta es una de las primeras indicaciones de la pluralidad divina. Ese hagamos refleja la colaboración de las tres personas de la Trinidad, un Dios que trabaja en unidad perfecta. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que fuimos creados no solo por un Dios eterno y todopoderoso, sino por un Dios que es relacional en su esencia. Esto explica por qué tenemos un deseo tan profundo de amar y ser amados, de conectarnos unos con otros. Fuimos hechos a imagen de un Dios que es amor y comunión. Antes de la creación, Dios era completamente autosuficiente. En Hechos 17, 24-25, Pablo declaró, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Tampoco es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Más bien, él mismo da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dios no creó porque lo necesitara, sino porque quiso compartir su gloria con la creación. Lo que hace esto aún más increíble es que, incluso conociendo el futuro, sabiendo que la humanidad pecaría y se apartaría de él, Dios aún eligió crear. En Apocalipsis 13:8, leemos que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto significa que el plan de salvación ya existía antes de que el mundo fuera creado. Dios, en su infinita sabiduría y amor, ya sabía que el precio de la redención sería el sacrificio de su Hijo, pero aún así decidió crear. La comunión eterna de la Trinidad es uno de los mayores misterios de la fe cristiana. Antes de todo, había amor, unidad y gloria. Y lo más impresionante, Dios eligió invitarnos a participar en esa comunión. Nos creó a su imagen y nos dio la oportunidad de experimentar ese amor a través de una relación con Él. Mientras reflexionas sobre esto, piensa, ¿cómo impacta tu vida esta visión de Dios? Saber que fuiste creado por un Dios que es amor y que desea compartir su gloria, cambia tu forma de vivir. Y si aún no te has suscrito al canal, esta es tu oportunidad. No queremos que pierdas la oportunidad de crecer y profundizar en más reflexiones como esta. Lo que revelaremos al final conecta esta comunión eterna con el propósito que Dios tiene para ti hoy. Si Dios ya era pleno y autosuficiente antes de crear el universo, ¿qué lo llevó a traer a la existencia todo lo que conocemos? Esta es una de las preguntas más profundas e inspiradoras de la fe cristiana. La creación no fue un acto de necesidad o carencia, sino una expresión del amor y de la gloria de Dios. En Efesios 1, 4-5, Pablo nos enseña, porque Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Antes de crear el universo, Dios ya tenía un plan. Deseaba incluirnos en su propósito eterno, hacernos partícipes de su gloria y adoptarnos como hijos. El amor es expansivo por naturaleza. Y, como vimos anteriormente, Dios es amor. El amor divino no se limita a sí mismo, sino que desborda, buscando compartir la gloria y la bondad de Dios con su creación. En un Juan 4:8 está escrito, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este amor es la esencia de Dios y la razón detrás de todo lo que Él hace. Cuando leemos Génesis 1:27, vemos que Dios creó al ser humano a su imagen, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó.
Esto significa que fuimos creados para reflejar las características de Dios, como el amor, la justicia, la bondad y la creatividad. Nos dio la capacidad de relacionarnos con Él y con los demás. La creación del hombre y la mujer fue un acto de amor, una invitación a participar en una relación única con el Creador. Pero la creación también fue una manifestación de la gloria de Dios. En el Salmo 19:1 está escrito: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. El universo, en toda su vastedad y belleza, es un reflejo de la majestad divina. Cada estrella en el cielo, cada ola del mar y cada criatura viva apuntan al Dios que los creó. Otro aspecto fascinante es que, aun sabiendo que la humanidad pecaría, Dios eligió crear de todos modos. Ya tenía preparado un plan de redención desde antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis 13:8, vemos que Jesús es descrito como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto significa que Dios no fue sorprendido por el pecado. Sabía que la humanidad se apartaría de Él, pero decidió crear igualmente, porque su amor supera cualquier barrera. El propósito de la creación va más allá de simplemente existir. Dios nos creó para vivir en comunión con Él, para experimentar su amor y glorificarlo con nuestras vidas. En 1 Corintios 10:31, Pablo nos instruye: así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe ser un reflejo de quién es Dios y un testimonio de su bondad. Ahora, considera cómo esta verdad impacta tu vida. Fuiste creado por un Dios que te conoce profundamente, que te ama incondicionalmente y que tiene un propósito para ti. En Jeremías 1:5, Dios dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Si Dios te conocía antes de que existieras, eso significa que tu vida tiene un significado eterno. Y aquí hay una pregunta para reflexionar: ¿cómo estás respondiendo al amor de Dios? ¿Tu vida refleja el propósito para el cual fuiste creado? Saber que fuimos hechos para glorificar a Dios y vivir en comunión con Él debería transformar por completo la manera en que vivimos. Si estas reflexiones te están impactando, suscríbete al canal ahora mismo. No queremos que te pierdas más contenidos como este. Al final de este video, exploraremos una revelación que conecta el propósito de la creación con el plan eterno de Dios para ti. No te vayas antes de descubrirlo. Cuando contemplamos la vastedad y la complejidad del universo, nos enfrentamos a una pregunta: ¿cómo fue posible crear algo tan magnífico? La respuesta está en la sabiduría y soberanía de Dios, características que reflejan su perfección antes y durante la creación. Él no solo creó todo lo que existe, sino que también sostiene todo en perfecto equilibrio. En Romanos 11:33, Pablo exclama: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». La creación refleja la sabiduría de Dios en cada detalle. Desde las galaxias más distantes hasta las intrincadas células del cuerpo humano, todo apunta a la mente divina que diseñó el universo con perfección. La soberanía de Dios también es evidente en su capacidad de gobernar y sustentar todas las cosas. En Colosenses 1, 16-17, leemos: «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten». Esto significa que Dios no solo creó el universo, sino que también lo mantiene, asegurando que todo funcione según su plan. Ahora, reflexiona por un momento sobre el impacto de esta verdad. Saber que Dios es soberano sobre todas las cosas significa que nada escapa de su control. Incluso en las situaciones más difíciles, podemos confiar en que Dios está al mando. En Romanos 8:28, Pablo nos anima: «Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito». Esto nos da esperanza, porque sabemos que cada detalle de nuestra vida está en manos del Creador. Otro aspecto impresionante de la sabiduría de Dios es cómo planeó la redención antes de la creación. En 1 Pedro 1:20, se dice que Jesús fue elegido antes de la fundación del mundo como el Cordero que quitaría los pecados del mundo. Esto nos muestra que Dios ya tenía un plan perfecto para redimir a la humanidad, incluso antes de crearla. Esa sabiduría trasciende el tiempo y refleja el amor incomparable de Dios. La soberanía de Dios también implica que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. En Jeremías 29:11, leemos: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Esta promesa nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, Dios está guiando nuestras vidas según su propósito eterno. Cuando contemplamos la sabiduría y la soberanía de Dios, nuestra respuesta natural es la adoración. En el Salmo 95:6, leemos: «Vengan, adoremos inclinados, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador».
Reconocer la sabiduría de Dios nos inspira a confiar plenamente en Él, sabiendo que es digno de toda nuestra alabanza. Ahora responde en los comentarios qué te está pareciendo este video. Todavía hay más por revelar en este video, y lo que compartiremos al final traerá una nueva perspectiva sobre cómo Dios te incluyó en su plan eterno. Eres luz. Una de las características más extraordinarias de Dios es su amor eterno e incondicional. Antes incluso de crear el universo, Dios ya tenía un plan perfecto de redención para la humanidad. Este amor no fue solo un sentimiento, sino una decisión activa de incluirnos en su historia, aun sabiendo que la humanidad se alejaría de él. En 1 Juan 4:8, aprendemos, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor no es solo una cualidad de Dios, es la esencia de quién es Él. Este amor es tan profundo y expansivo que, incluso antes de la fundación del mundo, Dios ya planeaba acercarnos a Él. En Efesios 1, 4-5, Pablo afirma, porque Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Pero, ¿por qué Dios, siendo perfecto y autosuficiente, decidió crear un plan de redención? La respuesta está en la esencia del amor verdadero. El amor divino no se limita, se entrega. Dios deseaba compartir su gloria, bondad y amor con la humanidad. Incluso sabiendo que habría un precio alto, la muerte de Jesús en la cruz, Dios eligió seguir adelante. Esta decisión revela la profundidad de su carácter amoroso y sacrificial. El plan de redención de Dios no fue una respuesta improvisada al pecado humano. En Apocalipsis 13:8, leemos que Jesús es descrito como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto significa que, incluso antes de que Adán y Eva pecaran, Dios ya había preparado el camino para reconciliarnos con Él. Esta verdad nos muestra que nada escapa al control de Dios y que su amor por nosotros es incondicional. La mayor expresión de este amor se encuentra en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo resume el plan de Dios para salvarnos, un amor tan grande que lo llevó a sacrificar a su propio Hijo para redimirnos. Ahora, reflexiona sobre lo que esto significa para ti. Este amor eterno no es solo una idea teológica, es una verdad que transforma vidas. Dios te amó incluso antes de que existieras, antes de cualquier error que hayas cometido. Te conoce profundamente y, aún así, eligió enviar a Jesús para morir en tu lugar. ¿No es esta una prueba de cuánto vales y cuánto te ama Él? Pero este amor también viene con un llamado. Dios nos invita a responder a su amor viviendo conforme a sus propósitos. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta, por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, este es su verdadero culto. Nuestra respuesta al amor de Dios debe ser una vida dedicada a glorificarlo. Si este amor incomparable de Dios está tocando tu corazón ahora, deja una palabra de amor en los comentarios. Y sigamos explorando verdades que transforman vidas. Cuando hablamos de Dios, uno de los atributos más mencionados en la Biblia es su santidad. Pero, ¿qué significa exactamente? Ser santo es ser apartado, único y completamente puro. En Isaías 6:3, los ángeles proclaman, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este clamor enfatiza la majestad y perfección de Dios. Él está separado de todo lo que es imperfecto, puro en su carácter y acciones. Ahora, piensa en lo que esto significa para nosotros, seres humanos. Un Dios santo eligió crear una relación con nosotros, aun sabiendo que somos débiles e imperfectos. Esto por sí solo es un acto de gracia incomparable. La santidad de Dios no solo destaca su perfección, sino que también nos llama a una vida transformada. ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios tan santo? La respuesta está en su gracia y en su plan de redención. Primero, la santidad de Dios es una garantía de que Él es digno de confianza. Él nunca miente, nunca actúa con maldad y nunca falla en cumplir sus promesas. En Malaquías 3:6, leemos, porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido destruidos. Esto significa que el carácter de Dios es inmutable. Él es y siempre será justo, amoroso y fiel. Esta estabilidad nos da seguridad, especialmente en un mundo tan inestable y lleno de incertidumbre. Pero la santidad de Dios también nos confronta. Cuando reconocemos cuán puro y perfecto es Él, somos llevados a ver nuestras propias fallas y limitaciones. En Romanos 3:23, Pablo escribe, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta verdad nos muestra que, debido al pecado, estamos separados de Dios. Sin embargo, la historia no termina ahí. Dios, en su santidad, no solo expone nuestras fallas, sino que también provee un camino de reconciliación. La cruz es el lugar donde la santidad de Dios y su amor se encuentran. En 2 Corintios 5:21, leemos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios.
En otras palabras, Jesús, que es santo y perfecto, cargó nuestros pecados para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Esto significa que, a través de Jesús, podemos acercarnos a un Dios santo sin temor al rechazo. Esta verdad tiene profundas implicaciones para nuestra vida. Dios nos llama a ser santos así como Él es santo. En 1 Pedro 1, 15-16 está escrito, así como aquel que los llamó es santo, sean santos ustedes también en todo lo que hagan. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Esto no significa que debamos ser perfectos por nuestras propias fuerzas, lo cual sería imposible. En cambio, Dios nos invita a vivir en comunión con Él, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme día a día. Pero ¿cómo ocurre esta transformación en la práctica? Primero, debemos reconocer nuestra necesidad de Dios. No podemos santificarnos por nosotros mismos. Dependemos de la obra de Jesús y del poder del Espíritu Santo. En Romanos 12:2, Pablo nos da una orientación práctica: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto significa que la transformación comienza en nuestra mente, cuando permitimos que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos y actitudes. Otro paso importante es comprometernos con una vida de oración y comunión con Dios. La santidad no se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar la presencia de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. En el Salmo 24, 3-4, David pregunta, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos ni jura por dioses falsos. Este versículo nos desafía a vivir una vida íntegra y dedicada a Dios. La santidad de Dios también nos da esperanza. Saber que Él es santo significa que es justo y fiel para cumplir sus promesas. Cuando enfrentamos desafíos, podemos confiar en que Dios está en control y que tiene un propósito mayor para nuestras vidas. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda, y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Finalmente, la santidad de Dios nos llama a ser luz en el mundo. Jesús nos dice en Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando vivimos en santidad, no solo honramos a Dios, sino que también impactamos a las personas a nuestro alrededor, mostrando su carácter a través de nuestras acciones. Y, que ahora llegamos al momento más esperado de este video, la revelación que une todo lo que hemos discutido sobre quién es Dios y cómo esto impacta profundamente nuestras vidas. A lo largo de nuestra jornada, hemos explorado su eternidad, santidad, amor y plan de redención. Pero hay algo aún más poderoso que comprender: Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega. En Apocalipsis 22:13, leemos, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esta declaración nos da un destello del poder absoluto de Dios. Él no solo inició la historia del universo, también es quien la llevará a su conclusión perfecta. Todo lo que existe comienza y termina en Él. Esta verdad no es solo una afirmación teológica, sino también una ancla de esperanza para nuestras vidas. Piensa en esto: si Dios es el principio, entonces todo lo que Él creó tiene un propósito. Tú no eres un accidente. Tu existencia no es fruto del azar. Dios te formó con un propósito eterno, y cada detalle de tu vida forma parte de su plan. En Jeremías 1:5, Dios dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado. Este pasaje nos recuerda que Dios ya tenía un plan para tu vida antes incluso de que existieras. Pero Dios no es solo el principio, también es el fin. Esto significa que, sin importar lo que enfrentemos en la vida, podemos estar seguros de que Dios tiene la última palabra. La historia de la humanidad y tu historia personal no terminan en el sufrimiento o la incertidumbre, culminan en la gloria de Dios y en el cumplimiento de sus promesas. En Romanos 8:18, Pablo escribe, considero que nuestros sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que se nos revelará. Esta revelación nos invita a vivir con propósito y confianza. Si Dios ya está al final, Él conoce el resultado de cada decisión, cada dificultad y cada desafío que enfrentamos. En Isaías 46:10, Dios declara, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. Saber esto nos da valor para enfrentar las incertidumbres de la vida con fe, sabiendo que nada está fuera del control de Dios. Además, el hecho de que Dios sea el alfa y el omega nos enseña sobre el valor eterno de nuestras decisiones. En Juan 14:6, Jesús afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración es una invitación a aceptar a Jesús como nuestro Salvador y caminar con Él. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nos conectamos con el propósito eterno de Dios y aseguramos un futuro glorioso con Él. ¿Pero qué significa vivir con Dios como nuestro principio y fin? En primer lugar, significa que debemos alinear nuestras vidas con el propósito de Dios.
Esto implica buscar intimidad con Él a través de la oración, el estudio de la palabra y la obediencia a sus mandamientos. En Miqueas 6:8, leemos, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Vivir de esta manera refleja la grandeza y el carácter de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, vivir con Dios como nuestro alfa y omega nos invita a vivir con esperanza. Sin importar las circunstancias, podemos confiar en que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. En Hebreos 6:19, leemos, tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. Esta esperanza nos sostiene en los momentos difíciles y nos recuerda que Dios está en control. Finalmente, entender que Dios es el principio y el fin nos lleva a tomar una decisión. Si todo comienza y termina en Dios, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos viviendo para reflejar la gloria de Dios o estamos enfocados solo en nuestros propios deseos? Esta es una pregunta que todos debemos responder. Y como Jesús nos recuerda en Apocalipsis 3:20, aquí estoy. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. Dios está esperando que lo invitemos a ser el centro de nuestras vidas. Ahora quiero hacerte una invitación especial. Si este video ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando las profundas verdades sobre Dios. Y comparte este video con amigos y familiares, este mensaje puede transformar vidas. Que el Señor te bendiga abundantemente, y que vivas con la certeza de que Dios, el principio y el fin, está guiando cada paso de tu camino. Amén.